Hola, sexigenarias. ¿Y sexigenarios? Últimamente oímos hablar mucho sobre la inteligencia artificial. Tiene detractores y partidarios, pero difícilmente te deja indiferente. Los hay que piensan que nos van a sustituir a todos los niveles mandándonos al paro, y quienes piensan que van a ayudarnos a mejorar la productividad y nuestra calidad de vida hasta límites insospechados. También hay versiones apocalípticas que ven a las máquinas tomando el control y esclavizando a los seres humanos. Eso da mucho miedo, pero claro, viendo cómo está el mundo, no sé si darle una oportunidad a las máquinas. Sea como sea, la inteligencia artificial está en boca de todos. Así que hoy hemos querido hablar con un experto sobre este tema. Hoy tenemos en Sexigenarias a una autoridad en el tema. Él es Antonio Manfredi, que tiene un podcast llamado Tecnocincuentones, donde explica de manera muy sencilla todas estas cosas tan complicadas de la tecnología. Antonio es un periodista todoterreno, con experiencia en todo tipo de medios, televisión, como Canal Sur y Radio Televisión Española, en la radio, la SER y la prensa escrita. Desde 2016 es el defensor de la audiencia en la radio y televisión de Andalucía y es también el primer decano del Colegio de Periodistas de Andalucía. Ha recibido varios premios, como el Premio Andalucía de Periodismo y el Premio Ejército de Periodismo. Pero sin desmerecer esta prolífica carrera profesional, si hay algo que distingue a Antonio es haber convertido su enfermedad de artritis psoriásica en un motor de cambio para defender los derechos de los pacientes y mejorar la asistencia sanitaria. Y vamos a empezar pidiéndole a Antonio que nos explicara qué es la inteligencia artificial. Pero yo creo que él tiene una idea mucho mejor de cómo empezar este Claro podcast. que sí. Bienvenida, Antonio. Oye, lo primero, muchísimas gracias. Es un A placer ti. estar aquí con vosotras. Yo cuando os descubrí me pareció no sé, un destello, ¿no? Digo, qué bien, ¿no? Que junto de dos amigas que se conocen desde adolescentes, que ya hayáis terminado haciendo pues, de verdad, os animo mucho. Sé que no es fácil. Los podcasts se hacen por lo que se hacen. No vivimos de esto, pero a mí me da mucha alegría. De hecho, yo os diría que en toda mi vida periodística, la única cosa nueva e interesante que he descubierto últimamente son los podcasts, ¿no? O sea, a ese nivel, porque realmente me gusta. Pero bueno, la verdad que encantado de estar aquí, lo digo, y si os parece, le vamos a preguntar a la inteligencia artificial que Hecho. nos diga qué es la inteligencia artificial. Yo utilizo, cualquiera lo haría, pero yo voy a utilizar Gemini, que es la que habitualmente utilizo. Así que le Y hago. cada uno utilizamos una. Sí, Yo Gemini, Gemini. María José ChatGPT y yo uso Perplexity. Perplexity. Claro, Perplexity está muy bien para algunas cosas, sobre todo en el ámbito periodístico nuestro, porque Perplexity te da exactamente las fuentes, con lo cual te da autoridad para cuando escribes, porque sabes perfectamente dónde lo encontraste. No se puede decir lo mismo de otras, ¿no? Sí, está bien, pero ChatGPT es el más desarrollado y Gemini es San Google, Don Google, Mr. Google, lo que queráis, ¿no? Es así. Vamos a preguntárselo. Venga, Vamos allá. a ver qué dice. Hola, estoy aquí con mis amigas de Sexagenarias. Estamos empezando a grabar un podcast sobre inteligencia artificial y claro, lo primero que nos gustaría saber, ¿qué es la inteligencia artificial? Claro, la inteligencia artificial es como crear máquinas que puedan pensar y aprender como lo hacemos los humanos. ¿Os gustaría saber más sobre algún aspecto en particular? Bueno, básicamente, ¿cómo se articula la inteligencia artificial? ¿Por qué está lista? ¿Cómo se alimenta? ¿De dónde obtiene los datos? Imaginad que la inteligencia artificial es como un bebé muy inteligente. Al principio no sabe nada, pero a base de darle muchos datos como si fuesen lecciones, va aprendiendo. Por ejemplo, si le enseñamos muchas fotos de gatos, al final sabrá identificar un gato por su cuenta. ¿Os gustaría saber de dónde saca esos datos? Bueno, vamos a seguir hablando. Nosotros te damos las gracias, de verdad, porque bueno, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, vamos a hablar de ello, así que nada, muchísimas gracias. De nada, ha sido un placer estar con nosotras. Si tenéis más preguntas o queréis profundizar en algún tema, no dudéis en preguntar. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Me Bueno, encanta lo de gracias y de chao. es muy educada siempre. Descarga. De hecho, le puedes decir a la inteligencia artificial que no sea educada, que sea crítica hasta que te insulte. Y lo hace muy bien también. O sea que hay veces hay que decirle, mira, déjate de hacer la pelota y tira. Yo soy tan amable cuando hablo Sí. con esto que alguna vez que me impaciento y no doy las gracias o no sé cuántos, ella lo nota y me dice, aprecio tu impaciencia. Digo, si me olvido darle las gracias. Muy bestia esto. Está muy bien, son muy british en este sentido, ¿no? No como nosotros, ya veis. O sea que, ¿no? Antonio, la inteligencia artificial, como tú dices, ha venido para quedarse. ¿Es para estar agradecido o es para asustarse? No, la inteligencia artificial es una herramienta.
nosotros, por la edad que tenemos, hemos conocido Internet, pero nosotros, vamos, yo empecé en una redacción con una Olivetti y papel y el otro, y ahora estamos aquí, cada uno con nuestro dispositivo, otros con una técnica magnífica. Esto lo agradecemos y en el mismo sentido veo yo la inteligencia artificial. Yo tengo mis temores, sé que hay que ser cauteloso, pero para mí la inteligencia artificial es una herramienta estupenda. La utilizo habitualmente, podemos hablar luego de cómo y sobre todo deciros que lo que no hay que hacer es tenerle miedo, lo que hay que hacer es saber utilizarla y ser consciente de que hay cosas que no puede hacer. Aunque parezca que las haga, no las hace porque aunque se parece al pensamiento que tenemos nosotros, en realidad no piensa, es una máquina. Y como tal máquina lo hace. Lo que pasa es que es capaz de movilizar millones de datos por segundo que parece que piensa. Un ejemplo, ¿cuál es la capital de España? Te preguntas, y tú dices, bueno, pues lógicamente se irá a una base de datos de capitales, mirará Europa, mirará España y irá a Madrid. No hace eso. Dice, ¿cuál? Y analiza todos los cuales. ¿Cuál es? Analiza todos los cuales es. ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es el de y de España? Y todo eso lo ha analizado rapidísimamente porque y con millones de datos hasta que dice la capital de España es Madrid. Entonces, realmente no funciona como nosotros, nuestros impulsos, sobre todo el elemento emocional, no lo tiene, aunque parezca que lo tiene. Así que podemos estar tranquilos que no va a venir a hundirnos, ¿no? ¿Por qué dices que tienes que ser cauteloso? Claro, porque si tú estás haciendo una investigación como periodista o te dicen que un familiar tuyo tiene una patología determinada y le dices a la inteligencia artificial que te defina esa patología y que te diga cuál es el tratamiento, o si tú incurres en un defecto de una fuente, tu trabajo periodístico se viene abajo y en ese hay que ser cauteloso. Es decir, yo recuerdo un profesor nuestro que decía, si tu madre te llama por teléfono, confírmalo. O sea, que tienes que confirmar que es tu madre. Sí, sí, o sea, porque puede que no sea. Tienes que siempre reiterarte en las fuentes. Y la inteligencia artificial a veces se pasa a tres pueblos. Y además que se nota. Ahí te dice unas cosas y dice, pero ¿cómo me dices esto? O sea, es increíble. Si tú le dices en un lugar de la Mancha, digo, yo no me lo quiero acordarme, seguramente acertará. Está usted hablando del inicio del Quijote. Pero si le dices otro, te dirá que es Quevedo y se quedará tan tranquilo. Y dice, hombre, que es Quevedo, si esto sigue siendo Cervantes. Si tú eres estudiante de filología y lo metes, el profesor te pilla. Es decir, que tienes que hacer un trabajo humano de contraste, siempre el contraste. No digamos en temas de salud, por ejemplo, en otros temas que es muy importante. Es decir, la inteligencia artificial es magnífica, pero insisto, es una herramienta y al final tú tomas las decisiones con esa herramienta, como tu coche o como tu cocina o como tu lavavajillas. No dudamos de que el coche, la cocina, el lavavajillas son útiles, están aquí haciéndonos la vida más fácil, la inteligencia artificial igual. Yo yo perdería el temor globalmente a la inteligencia artificial. Yo lo que tengo que decir es que hay que ser constante. ¿Y qué ocurre? Que nos cambia. Es decir, el ecosistema ha cambiado y los niños en la escuela tienen que aprender inteligencia artificial. Antes nos enseñaban que cuando cruzas la calle, si se pone verde, cuando puedes cruzar. Y si está rojo, tienes que esperar. Exactamente igual, los niños tienen que entender que esa herramienta está, porque si no, la utilizarán de manera malsana. Yo lo he visto con mis alumnos alguna vez. Yo he sido profesor de ética en cuarto de periodismo y mis alumnos me decían, de verdad, tú, o sea, que es que se te coge muy fácil, haz el favor, sobre todo de contrastar fuentes. En fin, yo creo que es Yo básico. creo que un poco los temores vienen por la falta de control. Es una vez que lo lanzas a la inteligencia artificial, hay ahí una pérdida de privacidad, de Sí. todo ese terreno. Luego también está el miedo a que de verdad puedan tomar el control, de que los seres humanos seamos superfluos, porque esta inteligencia artificial sea capaz de aprender tanto como para llegar a sustituir una enorme parte de lo que nosotros hacemos. Un montón de puestos de trabajo. Claro, claro. O sea, lo que pasa es que yo creo que todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito y el propósito es humano siempre. O sea, la inteligencia artificial no tiene propósito. La inteligencia artificial te ayuda a conseguir este propósito. Un médico, por ejemplo, tiene la suerte de que ahora puede hacer una revisión vía inteligencia artificial de 50.000 pruebas y antes a lo mejor se le escapaban dos y ahora las encuentra. Pero el propósito es la curación. Yo creo que eso es insustituible. Eso lo primero. Luego, hay una cosa que es muy humana, que es la gestión de lo imprevisto. O sea, nada es 100% como es. Puede que estemos aquí y ahora se vaya la luz y no podamos grabar. Y eso la inteligencia artificial no lo prevé. Y sobre todo están las cuestiones éticas, ¿no? O sea, las cuestiones éticas son fundamentales. Privacidad, sobre todo. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial es un instrumento al servicio de buenos, malos, irregulares, delincuentes, etcétera, ¿no? Y en gobiernos. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, la inteligencia china
Yo la he probado, está muy bien, pero a mí me da miedo porque los chinos, digamos, que tienen otra manera de introducirte en tu vida y prefiero no utilizarla, pero eso está muy bien y es gratis. Pero en realidad la inteligencia artificial es algo que nos está dando miedo porque no profundizamos en ella. Os voy a poner un ejemplo. La inteligencia artificial también trabaja únicamente sobre tus trabajos. Tú imagínate que tienes un dossier de 200 PDFs de algo que estás estudiando y le dices a la inteligencia artificial: trabaja solo sobre esos PDF, hazme búsquedas, indéxame, hazme un resumen, etcétera. Algo tan sencillo, por ejemplo, yo con este tema de los pacientes, tengo alguna vez que leerme muchos informes, e incluso llego a desarrollar un audio, un podcast, entre dos personas que lo hace automáticamente y cuando voy conduciendo me lo escucho. Tú dirás, bueno, eso es un poco, bueno, pero a mí me sirve, o sea, me estoy leyendo ese PDF. Es decir, que imaginen ustedes que la inteligencia artificial no es el océano, es tu océano, es lo que yo hago. Cuando yo tengo que trabajar, por ejemplo, ahora que estamos modificando los estatutos del Colegio de Periodistas, ahora soy vicedecano, fui el primer decano, ahora soy vicedecano, y entonces he metido en la inteligencia artificial, en mi inteligencia artificial, en mi motor, he metido y me está diciendo pues lo que es mejorable o no. Pero luego el propósito es modificarlo y será lo que nosotros decidamos el colegio en asamblea, pero me está ayudando. Por lo tanto, yo insisto, para mí la inteligencia artificial es una herramienta y sin miedo, para adelante con ella. Si no, nos saldríamos a la calle, no se puede atropellar un camión o yo qué sé, no hay que ser ¿Alguien ha activo. calculado cuántos puestos de trabajo, cuántas profesiones van a desaparecer por la inteligencia artificial? ¿O cuántas se van a crear? Claro, pero es que esto, el problema es que van a desaparecer más rápido de las que se van a crear. Es así, las profesiones repetitivas de reiteración son sustituibles y yo me alegro, o sea, porque un puesto de trabajo donde es un puesto de reiteración, que en una fábrica estés continuamente pendiente de que el tornillo 44 esté bien cerrado, a mí no me parece un trabajo muy creativo, entonces me parece bien. Pero otras se van a crear, sobre todo en estudios, sobre todo en privacidad, etcétera, pero yo creo que es así. Ahora bien, esto siempre ha pasado. ¿Dónde está el miedo? Es decir, cuando se inventó el ferrocarril, resulta que ahora podías recorrer muchísima distancia que antes había que hacerlo en mula. Entonces los productores agrícolas se enfadaron porque dicen, no, o sea, el negocio es vender tomates, aprovecha esto Esto siempre es como los VTCs y los taxis. igual, o sea, son evoluciones. ¿Y por qué vamos a enfadarnos? O sea, que es así. A mí, esto siempre se pone en las escuelas de negocios el tema de que al principio del siglo XX en Nueva York empezaron a vender neveras. Entonces ya el negocio del hielo se caía. Pues a ti te llevaban el hielo a tu casa todos los días por $1 y dices, no, ya no me lo traigas porque tengo una nevera que da gloria de verla. Y entonces empezaron a venderte más barato el hielo. Y dices, no, no, es que el negocio no es el hielo, el negocio es el frío. Ahora lo que tienes que hacer en vez de vender el hielo es pasarte al negocio del frío. Entonces yo creo que estos procesos son así. Además, hay tres elementos que son muy diferenciadores de la época en que vivimos. Primero, la globalización mundial, es decir, el futuro de muchos de nosotros se está tomando a miles de kilómetros de distancia, probablemente en un despacho de Wall Street, y nos van a decidir a cuánto nos van a cobrar los hipotecarios, por poner un ejemplo, ¿O de Silicon Valley? o Silicon Valley, o vete tú o China, ¿eh? Yo creo que China está mucho más presente de lo que parece, ¿no? Yo creo que de aquí todos estos dispositivos han sido fabricados en China. No digo concebidos, pero yo creo que todos fabricados en China. Por eso es un elemento importante. Por lo tanto, esta mundialización de la economía, esta globalización, nos lleva también a entender que tenemos que salir de lo local. Pero al mismo tiempo hay un elemento de fortalecimiento de nuestra cultura local, de lo que somos, de lo que pretendemos, de lo que hacemos aquí, de lo que a ti te gusta leer, de lo que tú escribiste ayer. Tú puedes hoy hacer un libro, subirlo a Amazon y venderlo. Y la inteligencia artificial te ayuda. Yo le digo, yo lo compongo y le digo, ahora me lo pones para Amazon, me desarrollas el EPUB, me pones el EPUB, ¡pam! Y se publica. O sea, es tan sencillo como eso. No tiene, claro, o sea, porque es así. Y luego hay otro elemento que muchas veces se nos olvida, que aquí estamos plácidamente, vivimos en países desarrollados, tenemos un sistema sanitario, bueno, podríamos discutirlo, pero es decir, que tenemos cierta certeza de que nuestra vida está garantizada, pero hay muchos sitios donde no, muchísimo, 2/3 de la humanidad vive en peligro, etcétera. Y ahí yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar, ¿no? Puede ayudar si se utiliza adecuadamente. Por lo tanto, para mí es, insisto, una ventaja como herramienta, ¿no? Claramente eres partidario. Sí, 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 pero no quiere decir que no vayamos aquí a ser prudentes y a no
y a no entender. O sea, la pregunta de quién controla la máquina, ¿no? Pues siempre hacemos. Pues la máquina, hay muchos problemas y sobre todo, además, ahora que yo creo que vivimos, se nos está terminando el año 2025 y yo creo que no somos conscientes de que es tan fácil y tan barata la inteligencia artificial porque las compañías han invertido miles de millones de dólares, pero va a llegar un momento en que van a querer recoger beneficios. Y entonces habrá que pagar, habrá que decidir. Por ahora hay que probarlo todo, ver que está bien, ver que está mal, pero va a llegar un momento en que si quieres esto ha pasado con el negocio de la televisión, ahora ya pagamos la mayor parte por tener contenidos televisivos, pagamos por acceso a libros, pagamos, es decir, y a mí me parece bien, es decir, que hay que pagar a todos los creadores. Pero al final este proceso regulatorio está en manos de grandes compañías y Estados Unidos, que manda, etcétera. Pero hay también otros elementos. Por ejemplo, yo os animo a que probéis Mistral. Mistral es la inteligencia artificial europea. Es de patente francesa, pero es europea. Y Mistral está muy bien. No es Gemini o no es ChatGPT, pero tú puedes desarrollar en tu ordenador de una manera relativamente fácil. Puedes instalarte Mistral y Mistral es tuyo. No se mete, digamos, software libre, perdón, no me salía la palabra de software libre, y por lo tanto tú te lo instalas, que no es muy complicado, y Mistral te hace el trabajo. ¿Y tiene privacidad? Totalmente, porque está en tu ordenador. Lo que Eso ocurre, ya tiene un chat claro, GPT o un Perplexity. lo que pasa es que muchas veces la privacidad, confundimos los términos. La privacidad se perdió, lo voy a decir así claramente, la privacidad se perdió en los primeros 90. En el momento en que empezamos a decir me encanta esto, me encanta lo otro, es decir, los datos, nuestros datos están ahí y son utilizados principalmente para vendernos mercancías, principalmente, aunque a veces para otras cosas. Y esa venta de mercancías y nosotros somos una especie de supermercado donde no hay artículos, los artículos somos nosotros. Necesito señoras de entre 65 y 75 años que vayan al gimnasio, que tengan preocupaciones estéticas y que tengan un nivel de vida amplio, necesito mandarle una publicidad. Y entonces, ¡bom!, lo tiene. Y Y es que te en llega. eso las máquinas han mejorado un montón porque yo creo que ya nos escuchan, porque ya no es lo que busques, como antes. Es que a veces hablas de algo y recibes publicidad sobre eso. Y no solo publicidad para venderte productos, que todavía me parece por lo menos menos peligroso, sino para manipular Sí, opiniones. sí, sí, sí. Porque buscan gente, pero, o sea, hay gente preocupadísima por la inmigración en sitios donde no hay inmigración. ¿Dónde viene toda esa preocupación? De toda esta información dirigida a ellos que son, te estoy poniendo un ejemplo del otro día, en el podcast anterior hablábamos con Ana Vos de eso, de cómo las redes sociales y la inteligencia artificial están determinando elecciones, tipo Trump, Brexit, todo ese tipo de cosas. Esa parte es un poco Ya. preocupante o tampoco. Pero no podemos culpar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la herramienta, tú lo has dicho. Es quien usa la herramienta. Claro, la usan. Yo creo que es un círculo diabólico. Digamos, un poder económico necesitado, olvidándose de la relación con el otro. Es decir, cuando a ti no te da igual el otro, yo estoy a miles de kilómetros y lo que quiero son beneficios. Yo voy a montar en Madrid una residencia de estudiantes que me da el 12% de beneficios y lo monto y tiro por delante a una vivienda que había gente viviendo allí desde hace 60 años, me lo invento. Esa es la estructura económica que se está rondando. El presidente Trump podríamos ponerlo como imagen, aunque no solo. El trumpismo está pendiente y eso genera una polarización porque hay un viejo refrán que nos podría servir a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, nosotros no queremos nosotros los capitalistas no queremos una juventud crítica, queremos una juventud manipulable porque yo la mandaré a trabajar donde quiera. Nosotros no queremos unos medios de comunicación, hablando de lo nuestro, que sean críticos, queremos unos medios de comunicación domesticados, porque al final todo redundará en mi beneficio. No habrá una rebelión en la granja y si la hay la podré controlar, ¿no? Y eso es lo grave. Pero aquí nos vamos fuera de la inteligencia artificial, podríamos seguir hablando si queréis, pero la inteligencia artificial está siendo el motor. Ahora mismo yo puedo coger y decirle, ponme este texto y ponme la cara y la voz de María José, y María José va a decir lo que yo quiera. Y la gente te va a ver y te va a decir, ¿qué has hecho, María José? ¿Pero cómo se te ocurre decir esto? Pero claro, son muchos otros componentes, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba viendo, os acordaréis, fue el mes pasado, la famosa foto de la hija de la ministra Yolanda Díaz con un bolso. Y el bolso es una polémica curiosa de este país, ¿no? Porque el bolso, primero se dice que es un bolso caro, y claro, dice, "Coño,
las familias viven con 1.000 euros al mes y ese bolso cuesta 600 y luego resulta que es una falsificación. Todo eso, toda esa verdad, también intervino la inteligencia artificial, porque fue fácil localizar vía inteligencia artificial hasta dónde se vendían esos bolsos, y el que costó 25 euros, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial desvela todas las fuentes y deja al descubierto también muchas malas ideas y muchos elementos. Yo lo utilizo muchas veces para cuando tengo fuentes y a veces también escribo, cuando desarrollo personajes, los personajes, la inteligencia artificial te los pone a huevo, con perdón, es decir, te los pone y tú le dices, necesito un personaje crítico, femenino, de 25 años y dame su estilo, pum, y me lo da. Luego yo decido si lo incluyo o no, pero Claro, el claro. personaje está creado, ¿no? Entonces, ¿qué es así? Ahí realmente tantos elementos a tener en cuenta que yo lo que no quiero, lo que quiero mandar a las personas que nos ven y que nos escuchan es que no hay que culpabilizar de entrada la inteligencia artificial, que tengamos todo el cuidado del mundo y que seamos capaces de entender que es una herramienta, pero que al final eres tú el que tiene que decir. Otra cosa es que tú decidas entregar tu libertad, que tú decidas entregarlo todo. Dicen, me han pedido un informe, marchando, y lo hace la inteligencia artificial estupendamente. Pero claro, evidentemente, si yo soy secretario de una asociación, como lo soy, y tengo que hacer el informe anual, y yo cojo y le cojo las actas de las reuniones mensuales, se las meto a la inteligencia y dice, hazme el acta mensual, y me lo hace, antes yo tardaba 2 horas y ahora me lo hace en 5 minutos, pues está muy bien, Claro. me parece muy bien, y estoy utilizando este tipo de elementos que al final Que me hacen aquí al garantir, final lo importante es quién utiliza claro, y cómo ¿Y utiliza a para qué? la inteligencia artificial. Y ahí está en todo caso la maldad o la bondad de la herramienta. La herramienta es la herramienta y la herramienta efectivamente no hay que culpabilizarla, sino a quién la usa, cómo la usa y para qué. Nos- en consecuencia, señores del Ministerio de Educación, enseñantes, no vayáis contra la inteligencia artificial. Los niños tienen que conocer esto y utilizarlo con naturalidad, porque es así, aunque no nos guste, aunque nos asuste. Es legítimo que tengamos miedo al futuro. Yo no sé a vosotros, pero a mí yo hay muchas cosas que no entiendo hoy día, o sea, me resulta incapaz. Ni siquiera entiendo el periodismo que se hace hoy. Y eso que somos profesionales. Digo, ¿por qué titulas con esto? ¿Cuál es tu intención? Desde luego no es periodismo, es otra cosa. Entonces, al final, yo creo que lo suyo es tener claro hacia dónde vamos y ponerlo en marcha, que los niños lo manejen, que sepan perfectamente lo que hay, ¿no? Yo le veo otra pega. Y efectivamente, como herramienta no me quejo en todo caso de quién la utiliza y de cómo la utiliza o para qué, como hemos dicho antes. Me pongo en el usuario, o sea, no en el que la utiliza, sino quien llega. ¿Cómo sé yo que eso es IA o que no es IA? ¿Cómo sé yo que efectivamente Sánchez dijo eso o que el bolso de la hija de Yolanda Díaz, em, Mm. me explico, y no es todo una... em, Sí, sí, eso nos puede pasar a todos, es decir, todos podemos ser estafados, no hay que tener miedo a eso. pero, Lo que hay que o es, sea, ¿tenemos alguna sí, herramienta? tienes que reconfigurar tus reglas. Tus reglas están aquí, ya no te sirven las anteriores. Pero tienes que ser valiente y reconocer que no me sirve. ¿Cómo luchamos contra eso? Siendo absolutamente crítico. Sí, tienes que desconfiar de quién te llama, y si tú ves que María José ha dicho una barbaridad en redes sociales, llámala y oye, tú has dicho esto. ¿Sabes lo que pasa? Que esto nos está convirtiendo un poco en grandes escépticos. El otro día recibí un mensaje de MRV que tenía que pinchar para ver un paquete, que efectivamente había, y claro, tú pides un paquete, pero tú no sabes si te lo trae MRV, GLS o Ujú. TIPSA, yo qué sé, el que sea, ¿no? Y no se me ocurrió pinchar. ¿Por qué? Porque dije, lo Hiciste mismo muy bien. Y eso era es verdad. un tal, pero era verdad. Hiciste, pero Y es me que quedé sin paquete. ahí el problema es de MRV, es que MRV tiene que saber eso. O sea, yo no voy a coger el paquete, yo no voy a pinchar eso. Yo no voy a pinchar porque me expongo a algo. Y si lo hago, yo tengo un ordenador Sí, que está, cogí bien, está, proyecté, login, tal, no sé qué. Claro, pero, pero ahí no aparecía mi paquete, ahí aparecía MRV. pero que MRV tiene ese problema. O sea, que es un problema de MRV, que tiene que entender que tiene Pero que otra te das manera. cuenta que nos hemos Sí, que se sí, sí, hicieron claro. grandes No escépticos, queda donde otra. de ellos nos creemos nada de Claro, nadie. los sistemas de banca online tienen ese peligro, por ejemplo, y la inteligencia artificial puede perfectamente hacerse pasar por el técnico del banco, por lo que sea. ¿Vamos a dejar de hacer las cosas por eso? Yo creo que no.
pero tenemos que cambiar el concepto, la manera de entender. Al final, todo redunda en nosotros, en que vosotras y yo seamos capaces de establecer una nueva relación con el entorno. Es complicado y lo vamos a pagar. Y nadie está libre de que algún día sufra una estafa, un robo, etcétera, porque son muy sofisticados. Pero hay que verlo. Tú hiciste lo correcto, no te agobies, hiciste lo correcto. Y lo siguiente, di la MRV, la próxima vez no te voy a mandar un paquete, como lo hago de esa manera. Me llamas por teléfono o me mandas un SMS. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero pinchar un enlace, joder, si eso es peligrosísimo. Claro. A veces se ven, ¿no? Antonio, si te parece, vamos a entrar ahora en aspectos más concretos Muy bien. para los que se está aplicando la inteligencia artificial. Uno de ellos, que a ti te interesa especialmente y eres muy experto, es el tema de la salud. Claro. ¿Cómo va a beneficiarnos el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en la salud? Pues mira, mi tratamiento es en el Hospital Virgen del Rocío. En consultas externas todos los días vamos unas 4.000 personas al día. Esas 4.000 personas, cada una genera un informe. Ahora mismo el informe es guardado y se lleva una copia el paciente o la paciente. Sí, lógicamente, anonimizando, es decir, quitando los nombres, nosotros establecemos un sistema de gestión de inteligencia artificial que ya se está haciendo. Puedes descubrir que hay patologías nuevas más necesarias y patologías que están desapareciendo. Y por lo tanto, tus políticas llevarlas en este sentido. Eso se está haciendo. Es decir, cuando tú manejas millones de datos de salud, sabes cuál es el estado de salud de Madrid, de Sevilla o de España entera. Y eso es algo importante. Luego, la industria farmacéutica está utilizando la inteligencia artificial para generar nuevos, sobre todo en la terapia biológica. Yo ahora mismo tengo una terapia biológica que me ha devuelto la calidad de vida. La posesión va por dentro. Yo tengo una discapacidad del 43% por la destrucción articular que tuve en los años 80 y 90, pero ahora mismo tengo una calidad de vida perfecta. Yo no me privo de nada, tampoco corro los 100 metros lisos, ni falta que me hace. Pero, es decir, y ese tratamiento fue generado gracias a los principios de inteligencia artificial, porque genera millones de opciones y descarta y las va descartando. Un proceso que antes tardaría años en resolverse. Y luego hay un elemento final, y es que esto lleva a una democratización de la medicina. Es decir, yo creo que la era de los grandes hospitales, aquí Gregorio Marañón, claro, en Madrid, en Sevilla, Virgen del Rocío, etcétera, ha terminado. Ahora tenemos que ir hacia, digamos, hospitales más comarcales, porque la inteligencia artificial permite un montón de desarrollos sin salir de casa, ¿no? Y eso me parece muy importante. Pero insisto, al final será el médico el que decida, al final, y contigo como paciente, porque yo también se lo digo a la gente. El médico no es vertical, es horizontal. Yo pacto con mi médico porque tengo confianza con él los tratamientos. Y él me dice, mira, estas son las opciones, esta, pues vamos a por esta. Porque soy un paciente empoderado, no me gusta esa palabra, pero yo animo a los pacientes a que sean críticos y que utilicen la inteligencia artificial para informarse. Y después el médico les dirá. Y al final el médico opta por la solución que sea. Yo soy optimista con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial como aliada de la medicina y en general del sistema sanitario, porque hay un elemento que es la estadística, que es fundamental para entender cómo está la situación, y las estadísticas bien regladas son las que te permiten desarrollar políticas adecuadas. Hay ahora, por ejemplo, elementos muy, muy graves que se están produciendo en nuestro país, que por ejemplo, el acceso, o sea, ahora mismo en España, el código postal determina la calidad de la asistencia. No es lo mismo vivir aquí, donde vivís vosotras, que vivir en Soria, que vivir en Segovia. En general, la España vaciada. La inteligencia artificial también va a permitir eso, va a permitir que un médico de familia pequeño tenga acceso a un montón de herramientas que hasta ahora no tenía, y que decide, tienes que ir al hospital porque hemos descubierto que este granito que está aquí es maligno, pero lo hemos descubierto a 100 metros de tu casa, y entonces vas al hospital. No van 200 personas al hospital. Es importante, incluso en medicina de urgencias, por ejemplo, también, porque dicen, bueno, tú vas a llegar allí y lo que se llama el triaje, ¿no? Vas a llegar a la urgencia y dicen, ¿qué le pasa? Y va a ser una máquina la que va a dar la prioridad. A mí no me parece mal. Dice, bueno, vamos a ver. Dice, sí, la máquina establece prioridad y después el médico decidirá. Pero el triaje es importante que vaya de esa manera. Y en dermatología se ha desarrollado mucho, yo lo conozco bien, la teledermatología, la leche, o sea, ahí ahora mismo ya los estudiantes de medicina, de dermatología, ya no ven grandes problemas de cáncer de piel porque se detectan antes. El cáncer de piel, el melanoma, pues empieza siendo un pequeño lunar y va aumentando, afecta al sistema linfático. Ya no lo ven porque lo hemos conseguido desarrollar, porque lo ves y se ataca. Y si vives a 100 kilómetros del hospital, te lo está viendo el médico de medicina contigo. Antonio, ¿y en la robótica?
La robótica Y la tiene... robótica sanitaria, o sea, todo lo Sí, que sí, son claro. exoesqueletos y tal. Ayer salía en televisión, creo que fue un, un chaval que ha inventado, no me preguntes qué, una especie de exoesqueleto que Sí, permite sí, a gente que no anda sí. El andar, caminarse ¿no? le pone su estructura. En Pero que general, son, o sí, sea, sí, que me refiero que no es nada claro. complicado, que es que No, son no, es una andar. cuestión de costo que incluso esto que tú dices es también uno que se puede imprimir en tu casa con impresora 3D. O sea que al final no tienes que hacer, si tengo una mano biónica, te la desarrollo y la puedes utilizar. En este sentido, los avances son muy importantes y luego además gran parte de los que ahora se ven, de esos exoesqueletos son caros, pero serán mucho más baratos más adelante, ¿no? Yo siempre cuento la historia de Kennedy, el abuelo de los Kennedy, que fue el que se hizo millonario porque compró terrenos donde había petróleo. ¿Por qué? Porque entonces las máquinas solo llegaban a 50 metros y él compró donde estaba el petróleo a 150. Digo, te vas a arruinar. Y dice, no, seguro que alguien inventa la máquina de los 150. Y se hizo millonario porque fue eso. Es lo mismo, es decir, la robótica ha venido para quedarse y dentro de poco será mucho más barata y además hará trabajos ingratos e imposibles y sobre todo permitirá que eres mayor experto cirujano de lo que sea, que esté en Nueva Zelanda y esté operando en Madrid. No, yo Como siempre si estuviera aquí, ¿eh? Sí, Sí, o sea, que a mí me parece lo he eso visto maravilloso. fascinante, o sea, que ese niño, o sea, operar a una mujer embarazada, operarle el feto, es acojonante, con perdón. O sea, y tú dices, o sea, es realmente un avance increíble, ¿no? Y todo se consigue gracias, sobre todo, al flujo de datos que da la inteligencia artificial. ¿Crees que llegaremos a esos robots que puedan cuidar enfermos o puedan cuidar mayores o que puedan hacer el servicio Ya existe. doméstico? Ahora mismo la inteligencia artificial habla con las personas mayores en los centros de tercera edad y dice, ¿qué quieres que hablemos? Vamos a hablar de Goya, que me interesa mucho. Y te pasas una hora hablando con Goya. Yo lo hago por la calle, por practicar inglés. Yo hablo en inglés con la inteligencia artificial. ¿Qué quieres que hablemos? Vamos a hablar del Real Madrid. Y me paso una hora hablando en inglés con ella. O sea, Y, tienes un Duolingo en eh, ChatGPT, ¿no? No, Luego no. en Mistral, ¿no? Como era. Yo no lo utilizo En Gemini aquí, pero que es tan sencillo como eso. Tú dices, háblame de lo que sea. Ya los abuelos lo tienen. Mi madre tiene 93 años y yo se lo pongo y dice, mamá, vamos a que te cuente la historia ya de Huelva, te cuenta la historia de Huelva, de la minería, etcétera. Luego habrá otros dispositivos que controlarán el estado de salud, es decir, te mantendrán perfecto y mandarán una alerta por si tienes problemas. Y sobre todo, lo que realmente está revolucionando gran parte de la medicina es también el acceso a las capacidades cerebrales. Es decir, porque la mayor parte de las personas mayores lo que pierden son capacidades cognitivas. Poder parar eso a través de terapias hechas con inteligencia artificial me parece fantástico. Y ya sabremos a qué íbamos a la cocina. Claro, que te lo dirá. No solo eso, sino que el Internet de las cosas, ¿no? O sea, que te dirá, oye, solo hay 2 huevos. Te recuerdo que el fin de semana viene la familia, que hay que comprar. ¡Oh, qué maravilla! Internet de las cosas a mí me tiene muy fascinada. ¿Sabe bien? Todo sea inteligente. O sea, nosotros hemos convivido muy bien Sí, con los claro, teléfonos inteligentes y ahora todo se va a volver inteligente. Y la lavadora va a saber que esto es de color, esto no lo pues tenemos que claro, mezclar, claro. o sea, va a ser una vida cotidiana Mejor, totalmente claro, distinta. mejor. Y llegará, para comer, también te arriesgas a que te subas en la báscula. Te dije que no tomaras el pastel, que echa la bronca. Te estás pasando, Reria. ¿Cómo que se Hazme el está favor. comiendo el chocolate? Pero bueno, es así y el Internet de las cosas funciona mucho, sobre todo también por seguridad, ¿no? Que la casa está vigilada, que una persona mayor sabe perfectamente cómo está. Es decir, el Internet de las cosas ha venido para quedarse ya y ahora ya se está llegando a tal nivel de sofisticación en esto que ni siquiera notas que está, porque o sea, yo llego, tú te acuestas y me voy a levantar a las 8, pero él se da cuenta de que no te has levantado, no te pone en la cafetera. Si te levantas a las 8:30, ya te ha puesto la cafetera para que sea a las 8:30 cuando la tengas lista. Bueno, pues Pues, no conocen a mi hijo. Le tendrían que estar cambiando la hora de la cafetera cada que me claro. diga. O le dirás, háztelo tú directamente, paso de ti, dimito como inteligencia artificial. No, eso no lo hace nunca. La Algo más máquina solo obediente. de inteligencia artificial que a mí me parece que ya está tardando, porque yo soy muy a favor, y es el coche autónomo. Yo odio conducir. A Claro. mí me gustaría. Esto llevan prometiéndolo un montón de Sí, tiempo, no termina de llegar. claro, es que es muy complicado. Es muy complicado. Mira, si el coche autónomo se va a estrellar porque viene un camión y hay un niño a la derecha jugando al balón, ¿qué hace? Elige al niño y se estrella contra el camión. ¿O no?
no sé, Pero es que hacen las personas, bueno, que es que no, estamos hablando de una situación pobre claro, que eres sí, tú. sí. Al No, niño, si soy yo, ¿qué haces? yo digo, me estrello el niño o me giro a la derecha y me caigo por el barranco que hay ahí, Tiro a la derecha, me caigo por el ¿vale? barranco. Pero eso lo tengo que decidir yo. Pero tú vas a permitir que una máquina diga eso, ¿no? Ese es el problema. Si la educas, sí. Porque al final toda esa máquina la estás educando. Claro, pero la Y la educas no para que atropelle al priorizas. niño, No, para la que das se estrelle. Claro. prioridades. Lo primero, una persona. Es que Lo segundo, tu golpe. Y lo yo el tercero, problema que veo, o sea, yo veo, yo veo el modelo de coches inteligentes en desplazamientos en aeropuertos, ambulantes, es decir, en temas que estén controlados, que te llevan, que no hay ningún problema, incluso transporte público que tiene sus vías determinadas. Pero el coche, o sea, si es que tú sales aquí a la M40, y que sabes qué va a pasar, ¿no? De día, de noche, con lluvia, con calor, con frío. Tal. No, yo me resisto a entender eso, sobre todo ahora con la gran capacidad de ayudas a la conducción que hay, ¿no? Que ahora mismo ya realmente el coche hace casi todo, ¿no? Y tú te va diciendo y te dice, pa' un quinta, coño, que se te ha olvidado, perdón, las cosas, Pero todavía el porcentaje más alto de accidentes lo tienen sí, sí, por errores humanos o por todo imprudencia. por errores O humanos, sea, es difícil que sea el coche el que falle, hombre, alguno habrá, claro, pero no es de lo hecho, normal. de hecho, ya existe el coche autónomo en San sí, Francisco sí, y sí, existe se sus mueve. taxis. No, si yo lo Sí. quiero aquí en mi barrio. Tú lo quieres para ir a la compra ya. Claro, a mí me gustaría verlo eso, ¿no? Y lo mismo cuando me siento Yo un creo día, que eso ya es un problema, Jaque, de regulación y de normativa. claro, y de la industria automovilística que sea capaz de llevar eso, pero No, que, no, no, y las claro, ciudades. Tienes que codificar todo, todas las Te ciudades. van a pegar. O sea, un cambio la de vía un árbol que se semafórica, ha todo, caído, sí, o sí, de unas ramas que han sí, crecido, sí, o sí. sea, no es lo mismo en otoño que en invierno. Cuando pasas de repente hay un árbol que te quita la visibilidad, que en otoño no ocurre porque ya no Sí, tiene sí. hojas. O hay una Tienes obra, que o estar cambiando sí, sí. continuamente toda esa... Todo, y eso es una inversión importante. Se ha hecho en transporte público. España, el desarrollo del AVE, el AVE es carísimo, ¿eh? Un kilómetro de AVE es lo más caro que se ha hecho nunca, y sin embargo los estamos teniendo. Y el AVE utiliza mucho la inteligencia artificial. El AVE es capaz de prever a 60 kilómetros lo que está pasando, porque necesita frenada. Y a 60 kilómetros sabe perfectamente lo que hay, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Yo creo que al final, con el coche inteligente, lo que va a pasar es como con todo, llegará un momento de evolución y diremos, ahora es el momento. Tal vez no ha llegado por ahora, pero llegará, porque al final es una necesidad de todos. De hecho, el otro día leí que Renault ha comprado una editorial. Y una editorial dice, sí, porque si tú vas de Madrid a Sevilla en el coche y no estás conduciendo, tendrás que hacer algo, ¿no? Leer o en una serie o lo que sea. Claro, no vas a estar ahí tumbado como si fueras una momia. De Entonces, todas formas, fíjate, recuerdo perfectamente el primer coche que a mí me dejaron que te impedía cambiarte de carril. sí, No recuerdo cómo se llama ese dispositivo, ¿no? Pero que te avisa si cambias de carril. Y entonces iba yo por la M40 y dije, voy a probarlo, ¿no? Y entonces solté las manos del volante y efectivamente cada vez que yo me iba a meter en el carril, me volvía a mi sitio. Y de repente una voz me dice, llevas más de 1 minuto sin las manos en el volante. Digo, ostras, hay un monstruo ahí dentro sí, 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 sí. que me tiene fichada. O sea, que es que el coche autónomo ya existe. Mm. Otra cosa es Sí, que sí, no, sí, claro, no nos permita tampoco el coche claro. autónomo. Sí, sí, que subas a los niños y que lleva a los niños al cole. Pues eso, un poco todavía, pero bueno, es cuestión de tiempo. Yo ya asumo que la tecnología es una herramienta que evoluciona. Los costos se van rebajando, ¿no? Ya sabéis lo que se decía, ¿no? Que en el mundo de la informática por el mismo precio se dobla la capacidad de los mecanismos cada año y medio. O sea, antes costaba 300.000 pesetas el primer ordenador que te compraba, que era la leche, y en realidad era mucho más pequeño que el teléfono, ¿no? En capacidad, ¿no? O sea, que es algo importante. Y lo Pues ahora esa velocidad ya no es año y medio. La cosa se ha multiplicado, o sea, las cosas cambian a una velocidad que es difícil ir Claro, adaptándose. pero yo, mi podcast en Los Cincuentones, que proviene de una página que hacía en los periódicos de trucos, ¿qué tal? Y yo me di cuenta que la gente los agradecía. Yo en el podcast hago un montón de trucos y de cosas que son normalmente gratuitas que resuelven un pequeño elemento de la vida, ¿no? Y claro, y tú dices, precisamente el otro día hice uno de cómo utilizar el navegador de Google sin inteligencia artificial, a la antigua, como hace 10 años. Hay un esquema, pues fácil, lo pone, y dice,
Y yo lo miré y digo, tengo 10 años menos, ¿no? O sea, no, pero no, ahora el navegador de Google, tienes esto, tienes todo, y la IA lo invade. Quitas y se queda como antaño, entonces accedes Ahora a los fuentes. hasta Word. Sí, sí, Te todo. aparece en Word ya directamente el Comet, o Sí, yo sí, no sé sí, cómo se llama, el sí. Copilot, esto. El Copilot y el correo electrónico también, ¿no? Cuando dice, tiene usted la reserva del tren a las 6:40. Sí, ya lo sé, si lo estoy viendo, pero te está diciendo un titular que te dice la reserva del tren o lo que sea. De todas Bueno, formas, esto es como todo, ¿no? Esto se llama evolución. O sea, yo recuerdo, mi marido pagó por un plotter en el año 86 claro, prácticamente lo que nos había costado la casa en el barrio de Salamanca. No sé lo que cuesta ahora un plotter, pero no creo que sea no, al ni alcance de cualquiera. Sí, sí, por lo menos de cualquiera que estudie que lo necesite, arquitectura, sí. ¿no? Con lo cual, pero bueno, lo que costaba antes un ordenador, a mí, mis amigas por mi boda me regalaron una máquina de escribir eléctrica Ujú. y era la cera, porque ya no tenías que estar Sí, ni sí, haciendo el dedo hasta el claro. fondo. Claro, es que ahora Entonces esto es un poco lo mismo, lo ¿no? siguiente es la inteligencia esta ambiental, la invisible que llaman, ¿no? Ambiental. Que está aquí presente y no nos ni nos Cuéntanos un damos cuenta. poco, Bueno, cuéntanos. eso es algo que de hecho ya gran parte está, ¿no? En el sentido de que la inteligencia artificial marca gran parte de los pasos que tenemos. Pero cuando tú pones en marcha cualquier procedimiento y notas que alguien te está ayudando, esa es la inteligencia la ambiental invisible. Es como si tuvieras una especie que lo decían de niños, ¿no? Un ángel que está detrás y que te está diciendo ten cuidado, no subas, etcétera. Por ejemplo, serviría para que tú le des parámetros de salud y le digas, cuando yo tenga temperatura de tal, avísame, porque entonces es cuando el médico me ha dicho que tengo que poner en marcha, o los niveles de glucosa, o los niveles de tal. En el mundo de la enfermedad crónica funcionan mucho ya estos sistemas de avisos, ¿no? Y más ahora con los teléfonos móviles. Pero sobre todo, no la notarás porque no ya que la nevera te avise que te falta huevos o jamón york o lo que sea, ¿no? Sino que será directamente un señor que llamará a la puerta y dice, le traigo los huevos que faltan, ¿no? Y dice, muy bien, pues nada. O coche que no arrancará porque has bebido de más. Claro, sí, sí, te dirá, no puedes conducir hoy, te voy llamando a un Uber o lo que sea. No, te manda el Uber directa. Dice, no, soy su conductor de esta noche. Bueno, hay ahora sistemas que son dejarte nada. Mi hijo que se sacó el seguro, he visto que tiene, es una anécdota, que tienes derecho a que te venga un coche, te lleve a casa y en el coche viene un conductor que te lleva el coche a casa. Está incluido en el seguro. Y bueno, me parece fantástico. Esta gente lo haga de esta manera, ¿no? Si bebes y estas cosas, ¿no? En fin. Yo creo que la inteligencia artificial es una especie de herramienta singular con la que no tenemos que tener miedo, pero que tenemos que ser extraordinariamente prudentes en su uso, pero llevarlo adelante, como es la vida misma. Es que la vida misma siempre ha sido así. No sabemos lo que vamos a pasar de aquí a un rato, ¿no? Suena el teléfono y se acabó todo lo que estamos haciendo y se acabó. La vida es así y antes era mucho más, ¿no? Y hoy día es así. A mí, fíjate, lo que me preocupa de todo esto es que todas estas tecnologías están llevando al concepto, y muchos chicos jóvenes lo piensan, de me basto con mí mismo. Tengo mis capacidades, mis máquinas, mi entorno, no necesito a nadie. Mi madre, bueno, la pobre, pero poco más, ¿no? Y sin embargo, es imposible entender la vida sin el otro. Yo se lo digo a mis alumnos, hagan lo que sea, pero sin el otro, no ya con tu pareja, sino claro, dependes de los demás. Tu vida depende porque somos seres sociales. Y por muchas máquinas que tengas, por muchas capacidades que si no quieres salir de casa y parece que vives en el mundo, no es lo mismo. La plaza pública es la plaza pública, el contacto, el reírme, el contar un chiste, etcétera, eso no se hace aunque tengas cualquier. ¿Tú crees que perdemos socialización? Sí, sí, sí. A mí es lo que más me preocupa de todo esto. Que ¿No nos te hace preocupa creer. más la falta de privacidad, la falta de La seguridad. la seguridad? Es que la falta de privacidad se controla. O sea, tú eres la que ha otorgado los permisos. Como tú tienes un Facebook, por ejemplo, yo, por ejemplo, le digo a gente, yo no tengo la aplicación de Facebook en el teléfono móvil, porque te escucha y sabe dónde estás. Si yo escucho y sé dónde estás, ellos buscan tus necesidades. O sea, saben que estás en el supermercado y que has comprado este producto que es el que te preocupa. Ya lo saben.
probablemente te aparecerá publicidad al respecto o empezarás a formar parte de esa lista de mujeres de tal y tal edad que compran estos productos y un día ella no recibirá la publicidad y tú sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque tú... Es decir, que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Y tampoco hay que generar en eso un miedo ancestral a todo. A mí lo que me da miedo es que sobre todo la gente joven está pensando que son autosuficientes, que la vida que con esto tienen capacidad para ser superhéroes, ¿no? Y de que pueden crear lo que quieran, ¿no? Porque no es verdad. ¿Tú crees que nos está deshumanizando? Sí, sí, sí. Yo creo que nos está quitando el factor social, el factor sorpresa, el factor cupido, en el sentido de, coño, conocido un tío, una tía estupenda, ¿no? O sea, es imposible que esto lo consigamos con las máquinas, aunque parece que lo conseguimos. Es decir, tus amigos no son los de Facebook, no son. Y esta gente que vive de lo guapa que soy, de lo feliz De que los soy, likes que es consigue. mentira. O sea, es que la vida tiene sombras y tal, y es así. Bueno, y ahora yo creo que todo depende también de cómo lo utilices. Pues yo sí tengo Facebook, pero en Facebook solamente está, y siempre lo digo, la gente que me puede ver en bikini. El que no quiero que me vea en bikini, No te no está ve. en mi... Bueno, pero Exacto. también es verdad, y yo entiendo lo que dice Antonio, porque a nosotros nos ha llegado las redes sociales, la inteligencia, nos ha llegado con una madurez que Claro. nos hace tener ya la Sí, sí. experiencia para saber hasta dónde te metes y hasta dónde no. Pero en un adolescente eso es mucho más peligroso. Y es verdad que ya se empieza a ver en encuestas Claro, y en que esto empieza a ser un claro. problema. O sea, los psicólogos ya lo viven como un problema de los niños que toda su vida se vive en el Claro. mundo virtual y Niñas todo que se está ponen a dieta buenísimo. con 8 años, ¿no? Que deciden ponerse a dieta porque lo han visto. Es decir, Bueno, pero eso ya va un poco también en la educación de los padres. Es que yo a un exacto, niño con 8 años no me veo el eso es, móvil. eso es. Pero es que estás poniendo el dedo en la llaga. Ya no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de eso. Y estamos hablando, dice, mira, la estadística dice que a las 12 de la noche hay 1.400.000 niños viendo la tele. ¿Es normal que un niño esté viendo la tele con los contenidos que se dan a esa hora? No. Y ese niño tendrá un padre y una madre, ¿no? Pues el niño tiene que acostarse a las 10. Pues se acuesta a 10. Es decir, pero que hemos entrado en un territorio que se sale de todo esto. Y ese territorio es el que realmente marca la realidad. Si el niño o la Pero niña... eso no es culpa de las redes ni es culpa de la Exacto. IA. Justo. Bueno, Es culpa de... no, pero en realidad yo creo que para unos padres, por ejemplo, de hijos adolescentes o preadolescentes incluso, la educación se ha puesto mucho más difícil que la que lo tuvimos nosotros, porque no tuvimos Vale, que luchar contra eso, vale, porque el control que tú tienes sobre un preadolescente es ficticio, vale. porque va a estar mucho más influenciado por lo que le digan sus amigos y lo que él vea y lo que él considera normal. Si todo el mundo al día siguiente está comentando que a las 12 de la noche vieron algo, ¿qué crees que va a hacer? Sí, o sea, yo creo que o sea, no todo está fácil de Claro. controlar. Y, no sé. No, es que además el mercado laboral para la gente joven que tiene hijos jóvenes es muy, muy duro. Lo mismo se van a las 8 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche. ¿Cuántos niños salen del colegio con la llave aquí colgada y el móvil y llegan a casa y meriendan solos hasta que el padre o la madre llega? Esos son procesos de los que todos somos responsables. A mí no me extraña que la gente joven no quiera tener hijos, si es que realmente es una complicación. Pero claro, son otras historias que podríamos tener Sí, 18 si sientes que te vamos a sobre enviar, temas. podía No, pero claro para seguir hablando porque pero que al final se culpabiliza mucho al mensajero, como decíamos, a la inteligencia artificial, cuando los problemas son otros, no son distintos y que están. Ahora bien, la inteligencia artificial puede ayudarte o puede mandarte más al agujero, depende de cómo tú lo Y veas. Antonio, ¿crees que llegaremos a un encuentro, a un equilibrio entre esa tecnología y la Bueno, humanización? es que eso ha pasado ya, o sea, que no estamos hablando, podemos utilizar elementos del pasado, ¿no? Hubo, por ejemplo, hace unos 15 años, la aparición de aplicaciones que hoy son historia, que ya nadie las conoce, que Google las tuvo que cerrar, etcétera. Al final, lo que va a pasar con la inteligencia artificial es, primero, la regularización final. La Unión Europea, aunque le ha dado cuartelillo a las grandes tecnológicas, la Unión Europea teóricamente en 2030 hará una regulación e impedirá que determinados contenidos, especialmente en temas de privacidad, veremos, eso es así. Y el tema económico, es decir, ya lo he dicho antes, hay millones de dólares funcionando que la gente querrá recuperar. Entonces, al final, tendrá que regularizarse y tú tendrás tu Perplexity, lo pagarás y trabajarás con él y te cuidarán porque es de su cliente. Y entonces será como se lleve. Yo personalmente utilizo Gemini porque me resulta hago todo con ello y tal, pero
que ChatGPT es igual de bueno, y otros, ¿no? Como Mistral, por ejemplo, que es el europeo que está, y muchos otros. Incluso DeepSearch, el chino, tiene sus cosas, ¿no? Que yo, ¿Cómo se llama el chino? DeepSearch, es búsqueda profunda, es lo que tiene que... Y pruébalo, merece la pena y lo miras. Estoy en Perplexity, no pago porque soy estudiante. Está muy bien. Porque los estudiantes tienen una prioridad, eso es muy americano y yo lo agradezco mucho, es verdad, que además hay que ser conscientes de que es estudiante toda la vida, así que yo te Lo agradezco que sí es mucho. verdad es que los profesores pueden perfectamente localizar, no sé exactamente con qué programa, pero supongo que con algún programa que detecta Existen, claro. si he utilizado la IA para Es sencillo, un claro. Y trabajo. aparte yo te conozco como alumno y sé cómo te expresas y te expresas de otra manera como Quevedo, digo, esto no tiene. Al final es confianza, pero yo a mis alumnos les digo, usad la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, que a mí no tengo ningún problema, usadla lo Mis que queráis. profesores también me lo Claro. piden, ¿eh? Y que al final ya decidiremos nosotros la calidad de lo que has hecho. Y yo lo que quiero es originalidad. Bueno, para mí además el éxito está no solamente en lo que te da efectivamente maravillas y en segundos, que de otra manera Claro, tardarías, ganas tiempo. sino en la interacción. Me chifla la interacción, porque eso es lo que hace grande un escrito. O sea, oí un escritor que dijo, yo le puedo pedir, escríbeme el primer capítulo de un libro que hable de ta, 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 ¿no? Y le cuento un poco el guión y me hace un capítulo perfecto. Vale, pero es frío, Claro, Que no falta... tiene tu alma. falta emoción, falta. Pero bueno, te sirve tú a partir de eso. Exacto, Claro, pero si ya le vas, claro, mejórame esto, interactuar, quítame claro. esto, cámbiame esto, Sí, tal, de repente aquello se claro. convierte en Uno una roesa. de las grandes profesiones renacer son los prompts, que son como hago las preguntas a la Mm. inteligencia artificial. Tú no le puedes decir, hazme una novela negra que se desarrolle en la Guerra Civil Española, ¿no? Tienes que decirle con estos personajes, puedes hacer una larga exposición y te responde a todo eso. Entonces, tienes que ser capaz de ser inteligente y pedir a la inteligencia artificial exactamente lo que quieres, porque si no te va a dar elementos que no tienen ningún sentido, ¿no? Y al final es eso, y tú preguntas cosas y hay veces que la inteligencia artificial pierde el tono porque le has preguntado cosas que es incapaz de conocer, pero no se puede permitir el lujo de no poner un contenido, te lo inventa. Y dices, ¿cómo que? Es decir, esto es mentira, pero bueno, se queda tan tranquila y no tiene ningún resquemor. Y dice, te has equivocado, uy, perdón, lo siento, cuánto lo lamento, espérate que sigo buscando. Y digo, pero es que, y si lo tomas como elemento básico, pues vas al caos, ¿no? Muchos estudiantes han ido al caos. Bueno, ha quedado claro que somos los tres pro IA. Pro IA, sí, pro IA, ¿cómo suena eso? Sí, suena raro. En cualquier caso, Antonio, ya os lo dijimos que íbamos a traer a un experto que Bueno, efectivamente nos ha dado luz sobre un tema tan complicado como es la inteligencia artificial y que de tecnocincuentonas pasaba a sexescenario, ya sería sexto cincuentones, ¿no? Sexto cincuentones, sí. sexigenario Es directamente. Sexagenario. Un placer y un honor, ¿eh? De verdad. El plan, Y os doy las gracias por vuestro trabajo. Creo que está muy bien, que disfrutéis. Tenéis aquí un componente tecnológico y sobre todo que las dos dais un ejemplo también de amistad, de generación, que a mí me parece fantástico y ya por la edad que tenemos es la hora de que la gente salga de casa, al contrario, nuestra edad. reinventarse Eso, sí, sí, sí. Y disfrutar y y disfrutar. reírte. Sí, es verdad, pues ya que no hay vida a estas alturas. Es que mucha vida a los 60. Claro, por supuesto, lo mejor está por llegar o por venir, ¿no? Entonces, sí, y hay que disfrutarlo y vivirlo. Y bueno, ya no hemos hecho lo suficiente, mis hijos ya viven los dos, hacen su vida, pero ahora que mujer y yo tranquilos en casa. Prohibido más de 3 días seguidos en casa, sí os acompañe. No, los tíos estupendos, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a A vosotros vosotras. y muchísimas gracias a vosotros por seguirnos un mes más. Y aprovechamos para desearos un muy feliz 2026, que estamos a punto de estrenar. Suerte. Muchas gracias. Gracias.